Milla ha estado cruzando los límites desde que quedé embarazada. Entró a nuestra casa sin permiso para volver a pintar la habitación del bebé y luego intentó salir de la casa con nuestro hijo recién nacido envuelto en una manta diciendo que tenía todo el derecho de llevárselo. Todo comenzó hace 2 semanas cuando di a luz a mi hermoso hijo. Desde el momento en que llegó supe que era perfecto. Tiene los deditos más diminutos, las mejillas más suaves y una pequeña nariz de botón que derrite mi corazón. Mi esposo Juan y yo estamos en la luna de la felicidad, pero al mismo tiempo tratamos de adaptarnos lo mejor posible a la vida caótica de ser padres primerizos. Las noches sin dormir, la alimentación constante, los cambios de pañales, todo es abrumador pero también está lleno de tanto amor. Este fin de semana se supone que será especial, es la ceremonia de nombramiento de nuestro bebé, un día que hemos estado esperando desde el nacimiento de nuestro hijo. No hemos permitido visitas porque sinceramente he estado paranoica con la idea de que se enferme. El sistema inmunológico de un recién nacido es tan frágil y el simple pensamiento de que pueda resfriarse me aterra. Pero ahora que tiene 2 semanas finalmente nos sentimos listos para presentarlo al resto de la familia. Queremos que sea una ocasión alegre y memorable, una celebración de la llegada de nuestro hijo al mundo. Cuando mi esposo y yo enviamos las invitaciones para la ceremonia de nombramiento incluimos a mi suegra en la lista, aunque siendo honesta no tenía ningún interés real en invitarla. Si fuera por mí no habría estado allí en absoluto, pero es familia y a pesar de todo sentimos que era lo correcto. Verás, mi suegra no es una persona fácil de tratar, tiene el hábito de convertir todo en algo que gire alrededor de ella sin importar la ocasión. De todos sus hijos mi esposo Van es sin duda su favorito y ni siquiera intenta ocultarlo, lo consiente, lo elogia constantemente y actúa como si nadie en el mundo pudiera ser lo suficientemente bueno para él, especialmente yo. Desde el momento en que me conoció se propuso derribarme de cualquier manera posible. Según ella Van podría haber hecho mucho mejor porque en sus ojos yo no estoy en el mismo nivel financiero que su familia, y tiene razón en que venimos de contextos muy diferentes. A diferencia de la familia de mi esposo yo no nací en una riqueza generacional. Tuve que trabajar duro para pagar mis estudios universitarios y estoy orgullosa de todo lo que he logrado. Tengo un buen trabajo, gano mi propio dinero y he construido una vida de la cual me siento orgullosa. Mi esposo, siendo el hombre increíble que es, elige proveer para mí porque me ama y disfruta cuidarme, pero eso no significa que dependa completamente de él. Sigo trabajando y tengo una carrera exitosa por mi cuenta. Ahora mismo estoy de baja por maternidad adaptándome a la vida como nueva madre, pero tengo toda la intención de volver al trabajo pronto. Mi suegra odia absolutamente el hecho de que sea una mujer con carrera en lugar de una esposa tradicional que se queda en casa. Ha dejado clara su opinión en múltiples ocasiones sin perder oportunidad de recordarme que no soy lo suficientemente femenina a sus ojos, según ella las mujeres de su época entendían la importancia de dedicar sus vidas a criar una familia y cree firmemente que sería mejor tanto para mi esposo como para mi hijo si simplemente renunciara a mi trabajo y me quedara en casa. Nunca dudó en compararme con sus otras nueras señalando cómo ellas no tuvieron problemas en dejar sus carreras para enfocarse en ser esposas y madres a tiempo completo. Decía cosas como ¿por qué no puede ser más como ellas? Como si ser independiente y ambiciosa fuera algún tipo de defecto, pero nunca dejé que eso me afectara. Simplemente sentía con educación y dejaba que sus palabras entraran por un oído y salieran por el otro. Al final del día a mi esposo no le molestaba que trabajara y no estaba de acuerdo con las creencias anticuadas de su madre, eso era todo lo que importaba. Por mucho que ella desaprobara su opinión no tenía ningún impacto real en mi vida ni en mi matrimonio. Cuando mi suegra se enteró de que estaba embarazada su actitud cambió, al menos temporalmente, estaba encantada con la idea de convertirse en abuela y aún más eufórica cuando descubrió que íbamos a tener un hijo varón. Esto era muy importante para ella porque sería el primer nieto de la familia. Desde ese momento no paró de alardear de que finalmente estaba consiguiendo lo que siempre había soñado, lo hacía sonar como si este bebé fuera más un logro para ella que para nadie más. Prácticamente aplaudía a mi esposo actuando como si él solo le hubiera otorgado el mayor regalo del mundo. Era casi como si creyera que este bebé era suyo y no nuestro. Al principio pensé que solo era emoción. Asumí que simplemente estaba siendo una abuela entusiasta. Pero mirando atrás ahora debería haber prestado más atención a las señales de advertencia. Venía casi sin invitación y me obligaba a dejarla ayudar a preparar la habitación del bebé. Ya había planeado todo, la combinación de colores, la disposición de los muebles e incluso las pequeñas decoraciones que harían que el ambiente fuera cálido y acogedor. Pero por supuesto mi suegra tenía sus propias opiniones. Insistía en que las paredes debían ser beige y blancas diciendo que un color más brillante sería demasiado estimulante para el bebé. Yo no estuve de acuerdo. Mi esposo y yo ya habíamos decidido un suave amarillo pastel, algo alegre y luminoso. No importó cuánto insistió. Me mantuve firme y al final seguimos adelante y lo pintamos de amarillo para su decepción. Su intromisión no se detuvo ahí, también insistió en tener una copia de la llave de nuestra casa para poder ver cómo estaba y ayudar en caso de emergencias. En ese momento yo estaba muy embarazada y constantemente agotada. Discutir con ella me parecía demasiado esfuerzo. Mi esposo viajaba a menudo por trabajo,
así que me convencí de que dejarle una llave de repuesto no era la peor idea. Por supuesto, aquí tienes la traducción completa al español, fiel, fluida y sin omitir ningún detalle, con todos los números escritos con palabras y en un solo párrafo continuo como pediste. Quizás, solo quizás, pensé que podría ser útil si alguna vez necesitaba ayuda, pero que equivocada estaba. Una tarde me desperté de una siesta con el sonido de voces fuertes que venían de la otra habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no estaba esperando a nadie. Al escuchar con más atención me di cuenta de que podía oír la voz de un hombre. El pánico se apoderó de mí. Mi primer instinto fue agarrar mi teléfono y pedir ayuda, pero luego recordé que lo había dejado abajo. Mis manos empezaron a temblar mientras mi mente saltaba a los peores escenarios posibles. Alguien estaba entrando a la casa, había un extraño en mi hogar, y si era algo aún peor, traté de calmar mi respiración, pero ya estaba al borde de un ataque de pánico. Entonces, de repente, escuché la voz de mi suegra. Resonando desde el pasillo, me quedé helada. ¿Qué hacía ella aquí y con quién estaba hablando? Lentamente asomé la cabeza por la puerta del dormitorio y la vi de pie en la habitación del bebé, conversando animadamente con un hombre que nunca antes había visto. El estómago se me cayó. Sin dudarlo entré en la habitación y exigí saber qué demonios estaba pasando. Mi suegra se dio la vuelta con total naturalidad, como si no hubiera hecho nada malo, y me saludó con una gran sonrisa. Le pregunté qué hacía allí y quién era ese hombre. Mi dijo, odiaba el color amarillo de la habitación del bebé, así que contraté a un pintor para que lo repintara de blanco. No te preocupes, cariño, tengo todo bajo control. Me quedé allí paralizada. ¿Qué había hecho? Había contratado a un pintor para volver a pintar la habitación del bebé sin siquiera consultarme, y lo que era aún peor, había invitado a un completo desconocido a mi casa sin previo aviso. La sangre me hervía. Inmediatamente me volví hacia el pintor y le dije que se fuera. Dudó por un momento mirando a mi suegra como si esperara su aprobación. Eso solo me enfureció más. Yo soy la dueña de esta casa, le espeté, y nunca pedí esto. Por favor, márchese. Afortunadamente el hombre recogió sus cosas y se fue sin discutir. Mientras tanto mi suegra se quedó allí con una expresión completamente imperturbable, actuando como si yo estuviera exagerando. Cariño, realmente no es un gran problema, dijo con desdén. ¿No un gran problema? Había usado la llave que yo le había confiado para entrar en mi casa sin invitación, trajo a un extraño dentro y cambió la habitación de mi bebé sin consultarme. Y encima tuvo la audacia de actuar como si yo fuera la problemática. Esa fue la gota que colmó el vaso. Exploté. Le dejé claro que no tenía ningún derecho a entrar en nuestra casa cuando le diera la gana. La llave que le había dado era solo para emergencias, no para que entrara y empezara a tomar decisiones como si viviera aquí. Su comportamiento era completamente inaceptable. En lugar de disculparse sinceramente me desestimó con una sonrisa condescendiente. Solo estaba intentando ayudar, dijo moviendo la mano con desprecio. Estás siendo demasiado emocional. Tal vez sean esas hormonas del embarazo que te hacen reaccionar de más. Ese comentario me enfureció aún más. Respiré hondo obligándome a mantener la calma y le dije con firmeza que me gustaba el color de la habitación del bebé tal como lo habíamos elegido y que no tenía ningún derecho a cambiarlo, sin importar cuánto le disgustara. Ella se veía molesta pero no discutió más conmigo después de eso. Cuando llegó el momento de mi fiesta de bienvenida del bebé mi suegra intentó sabotearla una vez más. Esta vez insistió en cambiar todo el tema por algo que le gustara a ella. Además exigió que la dejara invitar a todas sus amigas para poder presumir y alardear de su primer nieto. Me mantuve firme y le dije claramente que era más que bienvenida a organizar su propia fiesta para sus amigas si quería, pero que esta celebración era mía y yo decidiría quién sería invitado. No le gustó mi respuesta, pero ya no me importaba. Era mi embarazo, mi bebé y mi vida. Ella no tenía voz en eso. El día que finalmente entré en trabajo de parto ya le había dejado algo muy claro a mi esposo. Bajo ninguna circunstancia su madre tendría permitido estar en la sala de parto. Las únicas personas que quería conmigo eran él y mi madre, sin excepciones. Dar a luz es una experiencia increíblemente personal y vulnerable, y lo último que necesitaba era a mi suegra controladora entrometiéndose y haciendo que el momento girara en torno a ella, como era de esperarse. Esa decisión no le cayó nada bien. Estaba furiosa. No paraba de hablar sobre lo irrespetuoso que era de mi parte excluirla, alegando que como madre de mi esposo tenía todo el derecho de estar allí para presenciar el nacimiento de su nieto. Actuaba como si tuviera derecho a ese momento, como si mi cuerpo y mi experiencia no importaran. Por suerte no tenía voz ni voto. Mi esposo estaba completamente de mi lado y ya había informado al personal del hospital que no la dejaran entrar sin importar lo que dijera. Y por lo que supe después, lo intentó. Se presentó en el hospital exigiendo que la dejaran entrar, solo para que la echaran. Debió de ser humillante para ella, pero honestamente no me importó. Después de traer a nuestro bebé a casa dejamos claro a todos que no aceptaríamos visitas de inmediato. Quería tiempo para recuperarme, vincularme con mi bebé y adaptarme a este nuevo capítulo en paz.
Mi esposo y yo enviamos mensajes a familiares y amigos informándoles que cuando llegara el momento adecuado los invitaríamos y tendrían muchas oportunidades para conocer al pequeño. Todos respetaron nuestros deseos. Bueno, casi todos. Mi suegra por supuesto decidió que esas reglas no se aplicaban a ella. Apenas unos días después de que llegamos a casa apareció sin avisar, parada en nuestra puerta como si hubiera sido invitada. Por supuesto, aquí tienes la traducción completa al español, fiel, natural y sin omitir ningún detalle, con todos los números escritos con palabras y en un solo párrafo continuo como pediste. Mi esposo estaba furioso. La enfrentó de inmediato exigiendo saber por qué había ignorado nuestra petición tan clara. Fue entonces cuando comenzó a fingir lágrimas. Se puso emocional y empezó a decir que estábamos siendo crueles al mantenerla alejada de su nieto, el mismo nieto que había estado tan emocionada por conocer. Lo hacía parecer como si le estuviéramos castigando, como si le estuviéramos privando de algún derecho fundamental a ver al bebé. Yo estaba agotada, todavía en proceso de recuperación y sin ánimos para sus dramas. En ese momento solo quería que dejara de hacer una escena, así que, en contra de mi mejor juicio, accedí a regañadientes a dejarla ver al bebé solo para que se callara. En el momento en que puso los ojos sobre él, lo primero que salió de su boca fue, «Oh, ¿por qué es un poco morenito? ¿Estás segura de que este es tu bebé?». Se rió mientras miraba a mi esposo como si lo que acababa de decir fuera una especie de broma. Sentí una rabia pura recorrerme el cuerpo. Todo mi cuerpo se tensó y la miré con furia. Demasiado impactada como para poder hablar al principio, hablaba en serio. Sin embargo, mi esposo no perdió ni un segundo en ponerla en su lugar. «Eso es repugnante», le dijo con firmeza. «Por supuesto que este es mi hijo, ¿cómo puede siquiera decir algo así?». Nuestro bebé tenía los hoyuelos de su padre, sus ojos y sus mejillas. No había forma de negar que era su hijo. Pero ese ni siquiera era el punto. El hecho de que su primer instinto fuera cuestionar la paternidad de mi esposo basándose en el tono de piel del bebé era más que insultante. En lugar de disculparse, ella simplemente puso los ojos en blanco y agitó la mano con desdén. «Ay, relájense, solo estaba bromeando, ustedes dos necesitan calmarse». «Una broma», esa fue su excusa. Me contuve por el bien de la paz. Aunque quería ponerla en su sitio por ese comentario tan asqueroso sobre el color de piel de mi bebé, sabía que no valía la pena discutir. Pasando al tema de la ceremonia de nombramiento del bebé, cuando enviamos las invitaciones a mi suegra, nos llamó de inmediato para preguntar si finalmente habíamos decidido un nombre para nuestro hijo. Debo admitir que mi esposo y yo habíamos tardado un poco en decidirlo, pero solo porque queríamos conocer a nuestro bebé primero antes de tomar una decisión. Ese era el propósito de realizar una ceremonia de nombramiento, presentar oficialmente a nuestro hijo ante la familia. Sin embargo, mi suegra de inmediato dijo que quería ser la anfitriona del evento. Mi esposo le explicó con calma que ya habíamos enviado las invitaciones y le sugirió que podía organizar la próxima reunión familiar en su lugar. Pero ella insistió en que, como miembro de la familia, sentía que le estábamos excluyendo deliberadamente y que si realmente la queríamos, la dejaríamos ser la anfitriona de la ceremonia. Como mínimo, pese a nuestra negativa rotunda, pensamos que finalmente dejaría el asunto, pero no. Esa misma noche hizo algo que nos dejó completamente sin palabras. Envió sus propias invitaciones para su propia ceremonia de nombramiento del bebé. Sí, leíste bien. Tuvo la audacia de invitar a nuestros familiares y amigos a su versión del evento, alentándolos a asistir a su ceremonia en lugar de a la nuestra. Cuando algunos de nuestros parientes la enfrentaron, ni siquiera intentó negarlo. Al contrario, lo justificó diciendo que como matriarca de la familia quería iniciar una nueva tradición familiar donde ella sería quien nombrara a cada nuevo nieto. Y escucha esto. Incluso afirmó que ya había elegido un nombre para nuestro bebé. Cuando nos enteramos estábamos indignados. ¿Qué clase de persona trastornada dice algo así? Esto no era simplemente traspasar límites. Era pura y total locura, afortunadamente. La mayoría de los miembros de la familia ya veían a través de sus manipulaciones. Nadie estaba cayendo en su ridículo intento de apropiarse de la ceremonia de nombramiento de nuestro hijo. Uno por uno, las personas comenzaron a rechazar sus invitaciones y, en cambio, confirmaron que asistirían a nuestro evento el fin de semana. Esto, por supuesto, hizo que mi suegra se llenara de rabia. Está absolutamente furiosa porque su plan fracasó. Ha estado llamando y enviando mensajes a mi esposo, quejándose de que estamos siendo irrespetuosos con ella. Sigue insistiendo en que, como abuela de nuestro hijo, merece tener voz en el asunto. Incluso tuvo el descaro de decirnos que deberíamos cancelar nuestra ceremonia por completo solo para salvarle la cara. Sí, quería que canceláramos nuestro evento para que todos se vieran obligados a asistir al suyo. Según ella, si realmente la respetáramos, haríamos lo correcto y la dejaríamos ser la anfitriona. Está actuando como si este fuera su momento, ignorando completamente el hecho de que se trata de nuestro hijo y nuestra decisión. Es como si no pudiera comprender que no es la protagonista de esta historia. Así que, Reddit, primera actualización. Veo que muchas personas preguntan cuál es la postura de mi esposo en todo esto, así que aclaremos las cosas. Mi esposo sí tiene límites firmes cuando se trata de su madre.
Siempre me ha apoyado y nunca duda en enfrentarse a ella, pero el problema es que mi suegra es extremadamente exagerada, no acepta un no como respuesta y constantemente presiona y manipula para salirse con la suya. Dicho esto, después de leer todos sus comentarios y reflexionar sobre todo, siento que debemos dejar de darle importancia a sus tonterías por completo. Si sigue comportándose así, cruzando límites, socavando nuestras decisiones y tratando de controlar todo, no nos quedará otra opción más que reducir el contacto con ella. En este punto, ya es agotador, y para quienes se preguntan si actúa igual con los hermanos de mi esposo y sus parejas, no, no lo hace. Esto es algo que solo hace con nosotros. Mi esposo es su único hijo varón y ella lo favorece abierta y descaradamente por encima de todos los demás. Es triste, pero es la verdad. Por supuesto, aquí tienes la traducción completa al español, fiel, fluida y sin omitir ningún detalle, con todos los números escritos con letras y en un solo párrafo continuo como pediste. Ella trata a sus otros hijos de manera diferente y ellos no tienen que lidiar ni con la mitad del drama que nosotros enfrentamos. No es que no vean lo controladora que puede ser, pero como no se entromete en sus vidas de la forma en que lo hace con la nuestra, no sienten el mismo nivel de frustración hacia ella. A pesar de todo esto, mi esposo tiene una gran relación con sus hermanos, los ama profundamente y comparten un vínculo muy fuerte. Afortunadamente ellos no le reprochan el comportamiento de su madre porque saben que no es culpa suya. Un factor importante en todo esto es que mi suegro falleció hace unos años. Desde entonces solo ha estado mi suegra. Tiene demasiado tiempo libre y sin una persona racional a su lado que la mantenga bajo control es libre de caer en todo este drama innecesario. No hay nadie que le diga que pare, nadie dentro de su propio círculo que la confronte y eso empeora todo mucho más. Independientemente de todo esto, vamos a seguir adelante con la ceremonia de nombramiento de nuestro bebé tal como lo planeamos. De ninguna manera vamos a permitir que ella nos arrebate este momento. Mi esposo va a tener una conversación seria con su madre para dejarle absolutamente claro que no se apropiará de este evento como ha intentado hacer en el pasado. En este punto ni siquiera sé qué intentará hacer después, pero algo es seguro. Hemos terminado con permitirle dictar cómo vivimos nuestras vidas. Segunda actualización. Wow, chicos. Mi suegra acaba de intentar secuestrar a mi bebé. Todavía me siento en estado de shock mientras escribo esto. Hoy fue la ceremonia de nombramiento de nuestro hijo y era una ocasión tan especial para nosotros. Hasta ahora solo mi madre y mi suegra habían conocido a nuestro bebé, así que esta era la primera vez que el resto de la familia lo vería. Ambas familias asistieron y, como era de esperar, todos quedaron completamente encantados con nuestro pequeño. La gente se turnaba para cargarlo, comentando lo adorable que era y celebrando este gran momento con nosotros. Pero claro, mi suegra tenía que convertirlo todo en algo sobre ella. En el momento en que anunciamos el nombre de nuestro hijo armó una gran escena justo frente a todos. Tuvo la audacia de decir en voz alta que odiaba el nombre. Declaró abiertamente que el nombre que habíamos elegido para nuestro propio hijo era horrible y que quería que la dejáramos ponerle nombre a ella. Según sus palabras, su único nieto merecía un nombre más grandioso y respetable. Dejó muy claro que en su mente ella debía tener la última palabra en el nombre de nuestro bebé. Estaba furiosa. Le dije con firmeza que este era nuestro hijo y nuestra decisión, que no importaba en lo más mínimo si le gustaba el nombre o no, porque al final del día no era su elección. Mi esposo me apoyó de inmediato diciéndole que habíamos pensado mucho en el nombre de nuestro hijo y que no estaba abierto a debate. Durante el resto de la ceremonia ella se comportó como una niña a la que le acaban de decir que no por primera vez. Se sentó haciendo pucheros, respondiendo a la gente con frases cortas y secas, actuando como si la hubieran ofendido personalmente solo porque no obtuvo lo que quería. Al principio pensé que eso sería lo peor, que solo estaba teniendo otro de sus berrinches dramáticos, pero no tenía idea de lo que planeaba hacer después. Más tarde mi hijo empezó a ponerse inquieto, así que lo llevé arriba a su habitación para acostarlo a dormir la siesta. Como el evento seguía en curso abajo me aseguré de encender el monitor del bebé y colocarlo cerca de mí para poder vigilarlo. Después de todo, esta era la primera vez en semanas que realmente podía disfrutar, relajarme y tener un poco de tiempo de adulto con mi esposo. Finalmente me sentía tranquila, riendo con nuestros amigos y familiares y disfrutando de la celebración. Pasó un tiempo y todo parecía ir bien hasta que de repente escuché a mi bebé llorar a través del monitor. Mis instintos se activaron de inmediato y me levanté para subir a verlo, pero antes de que pudiera dar un paso vi a mi suegra bajando las escaleras. Estaba sosteniendo algo envuelto fuertemente en una manta. Lo apretaba contra su pecho como si su vida dependiera de ello. Miré su rostro y tenía una expresión culpable, casi de pánico, como si la hubieran atrapado haciendo algo que sabía que estaba mal. Intentaba pasar junto a mí rápidamente, evitando mis ojos y, sin decir una sola palabra, fue entonces cuando noté un pequeño pie que sobresalía por debajo de la manta. Me tomó un segundo procesar lo que estaba viendo, pero luego me golpeó la realidad. Estaba sosteniendo a mi bebé. De inmediato le exigí, «Es mi hijo el que está debajo de esa manta, ¿qué demonios estás haciendo con él?». Esta mujer había sacado a mi hijo de su cuna sin decirle nada a nadie.
En lugar de responderme intentó empujarme y siguió moviéndose hacia la puerta como si intentara escabullirse. En ese momento mi esposo corrió hacia nosotros con el rostro lleno de confusión y preocupación y me preguntó qué estaba pasando. Me volví hacia él todavía en shock y le dije, escuché a nuestro hijo llorar arriba. Iba a revisarlo cuando vi a tu madre bajando las escaleras con el envuelto en esta manta, y ahora por alguna razón no me deja verlo. Su rostro cambió al instante. Miró a su madre y le exigió que nos devolviera al bebé de inmediato. Mi suegra entonces tuvo el descaro de decir, bueno, está bien, me atraparon. Solo quería pasar un tiempo de calidad con mi nieto, lo desperté y pensé que podía llevarlo afuera. Quiero decir, ustedes casi no me han dejado cargar a mi nieto desde que nació. Perdón, mi esposo y yo estábamos furiosos. Yo temblaba. ¿Por qué estaba sacando a escondidas a nuestro hijo de la casa como una maldita ladrona? ¿Por qué lo despertó siquiera cuando dormía plácidamente? En lugar de darse cuenta de la gravedad de la situación, se justificó. Aún más, discutiendo con nosotros como si nosotros fuéramos los que estábamos equivocados. Soy su abuela. Tengo todo el derecho de llevármelo cuando quiera. Por supuesto, aquí tienes la traducción completa al español, fiel, fluida y sin omitir ningún detalle, con todos los números escritos con letras y en un solo párrafo continuo como pediste. Ella gritaba mientras yo temblaba de ira, no, no lo tienes, no eres su madre, no puedes simplemente llevarte al bebé de alguien y salir de su casa como una maldita secuestradora, pero no escuchaba. En cambio empezó a gritar y a despotricar culpándonos por haberla llevado a hacer esto, diciendo que habíamos sido crueles al mantenerla alejada de su nieto. En ese momento mi esposo ya había tenido suficiente. Mamá, esto es una locura, tienes que devolvernos a nuestro hijo ahora mismo. Pero ella seguía sin ceder. Continuaba retrocediendo hacia la puerta. Mi corazón latía desbocado. Podía ver la pequeña mano de mi bebé sobresaliendo por debajo de la manta, sus diminutos deditos moviéndose mientras se retorcía. Empezó a llorar claramente incómodo bajo todas esas mantas. Mi suegra lo sostenía con fuerza y parecía completamente desequilibrada. Entonces mi instinto maternal se activó y estallé. Si no me devuelves a mi bebé ahora mismo voy a llamar a la policía. La habitación quedó en un silencio absoluto. Por primera vez vi el miedo reflejarse en sus ojos. Me miró, luego bajó la vista hacia mi bebé y dijo, ¿eres una serpiente? Tú eres la razón por la que mi hijo y yo ya no somos cercanos. Pero ¿sabes qué? No voy a dejar que me mantengas alejada de mi nieto, tal vez la próxima vez logre salir con el bebé de esta casa sin que te des cuenta. No siempre serás tan cuidadosa, ¿sabes? La sangre se me heló al darme cuenta de que estaba amenazando con volver a intentar llevarse a mi hijo. Como si todo esto fuera un juego enfermo para ella, perdí el control, saqué el teléfono tan rápido que ni siquiera recuerdo haberlo desbloqueado, llamé al 911 de inmediato. Les dije que mi suegra estaba intentando secuestrar a mi bebé y que necesitaba ayuda. En el momento en que ella se dio cuenta de que realmente había llamado a la policía, toda su actitud cambió. De repente ya no estaba tan segura de sí misma. Mi esposo le arrebató a nuestro hijo de los brazos con cuidado. Para entonces todos los presentes estaban horrorizados por su comportamiento. Mi suegra intentó escapar, pero varios familiares bloquearon la puerta principal asegurándose de que no tuviera a dónde ir. Es mi nieto. Solo lo estaba sacando un rato. Esto ni siquiera es un crimen. Tengo todo el derecho de llevarlo a donde quiera. Repetía una y otra vez como una persona fuera de sí. Era una locura. Revisé a mi hijo para asegurarme de que estuviera bien. Mi pobre bebé estaba asustado, confundido y sollozando, pero estaba a salvo. Mi suegra, sin embargo, seguía descontrolada. Empezó a gritarnos llamándome una mujer vil por mantenerla alejada de su precioso nieto. Incluso se volvió hacia mi esposo y le gritó, ¿cómo puedes traicionar así a tu propia madre? Yo te crié y ahora te pones de su lado en mi contra. Antes de que mi esposo pudiera responder escuchamos las sirenas afuera. La policía había llegado. Mi suegra inmediatamente intentó cambiar de táctica. Se volvió hacia los oficiales fingiendo ser una pobre abuelita confundida, repitiendo que todo había sido un gran malentendido y que habíamos exagerado al llamarlos. Mi esposo, aún furioso, les explicó todo. Como mi suegra había subido sigilosamente, había tomado a nuestro bebé dormido, lo había envuelto y había intentado salir de la casa sin decir nada a nadie. Y luego les conté lo peor, que incluso había amenazado con intentar llevarse a nuestro hijo nuevamente. Eso fue todo lo que los oficiales necesitaban escuchar. Se volvieron hacia ella y le informaron que estaba bajo arresto. Comenzó a gritar a todo pulmón, forcejeando mientras le colocaban las esposas. Esto es una locura, no pueden hacerme esto, soy su abuela, tengo derechos. No hice nada malo, baste decir que después de eso la fiesta prácticamente terminó, todos estábamos alterados y nadie podía creer lo loca que se había comportado mi suegra frente a todos. Siempre había traspasado límites. Pero esto era de otro nivel. Ahora mismo mi esposo y sus hermanos están discutiendo la posibilidad de someter a su madre a una evaluación de salud mental una vez que sea liberada bajo fianza.
Tercera actualización. Gracias a todos por comunicarse conmigo. Mi esposo y yo estamos leyendo todos sus comentarios y realmente apreciamos el apoyo. Después de hablarlo hemos decidido contratar a un abogado para presentar una orden de restricción contra mi suegra. Definitivamente no vamos a retirar los cargos sin importar su estado mental porque creemos que necesita aprender una lección. Nadie en la familia piensa que exageramos al llamar a la policía, ya que todos estaban presentes en la fiesta y vieron su comportamiento de primera mano. Mis padres están muy preocupados por mí, así que mi madre ha venido a quedarse conmigo por unos días.